están? Soy Camilo Lorca de Lotec Inocuidad Alimentaria. Bueno, en este video queríamos conversar de un tema que va a entrar en Chile muy fuerte en septiembre de este año del 2016, que tiene que ver con la FSMA, Food Safety Modernization Act. La Food Safety Modernization Act es un cambio completo en la mirada que va a hacer el FDA en sus inspecciones, en las exigencias que va a hacer tanto a las plantas de alimento de Estados Unidos como a las plantas de alimento que exporten alimentos hacia Estados Unidos. Es un modelo eminentemente preventivo que en términos prácticos se va a traducir en que se le va a dar mucho peso a los prerequisitos. Va a ser muy estricto en el monitoreo, en la validación y la verificación que se les va a exigir a los programas de prerequisitos en la industria alimentaria. Ese sería el resumen. Por el momento tenemos ya firmadas 5 paquetes de legislaciones distintos, algunos enfocados en producción primaria, otros enfocados en evaluación de proveedores, ¿no es cierto?, de cómo se van a ir evaluando estas plantas que están en el extranjero. Otro va a estar enfocado en las exigencias que se les van a hacer a los organismos de certificación, ya sean personas u organismos que vayan a verificar el cumplimiento de las plantas de alimentos, porque el FDA no va a ser capaz de dar abasto. Tenemos también, que es la otra parte de este video, tenemos también la legislación que van a tener que cumplir las plantas referente al HARPC, Hazard Analysis Risk Based Preventive Controls. Ya vamos a hablar de eso en un momento más. Y tenemos un paquete de normativas asociado a los alimentos para animales, que no le vamos a dar mucho énfasis ahora, ya que Chile no es tan potente en exportación de alimentos para animales. Algo que hay que aclarar, porque va a generar mucha confusión, es que esto va a aplicar a todas las plantas de alimentos que ve directamente el FDA. Es similar a lo que nos pasa en Chile entre el Cernapesca y el SAC y la Seremi de Salud, que la Seremi de Salud, si bien tiene posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a todas las industrias de alimentos y es su deber fiscalizarlas a todas, descansa en el Cernapesca, descansa el SAC. Bueno, similar pasa con la FDA, que descansa en el USDA para lo que son alimentos de origen animal, para lo que son conservas de baja acidez, para lo que son jugos de fruta. Entonces, lo que ve el USDA, lo que son los alimentos de origen animal, no corre esto del HARPC y siguen funcionando con la legislación USDA, que es HACCP. Por lo tanto, lo nuevo, lo fuerte que vamos a tener en septiembre del 2016 va a ser principalmente para el mundo de los alimentos procesados y para el mundo de las frutas. O sea, todo lo que exporta Chile de manzanas, de uvas, de berries, todo sí va a tener que estar alineado al HARPC. ¿Y qué es eso? Lo digo una vez más, lamentablemente es una sigla en inglés: Hazard Analysis Risk Based Preventive Controls. Entonces está un análisis de peligro, al igual que en el sistema HACCP convencional. Acá nos pide algunas pequeñas rigurosidades extras en el análisis de peligros, que se las voy a explicar de inmediato. Pero la gran novedad es que uno hace esta identificación de peligros, uno evalúa los riesgos de estos peligros, y todos los prerequisitos que salgan como medidas de control para estos peligros que yo identifiqué, todos esos prerequisitos deben ser controlados exhaustivamente. Entonces ahí está ese RPC, eso Risk Based Preventive Controls. Son controles preventivos que yo voy a establecer para estos peligros que en base a mi análisis de riesgo yo determiné que requerían control. Así que la novedad va a estar enfocada en la forma de controlar esos peligros, esos prerequisitos. Aquí ya da lo mismo si es o no es PCC. Si tú dices que es un peligro razonable de prever y que por lo tanto debes establecer medidas de control, esas medidas de control deben estar validadas, deben servir, ¿no es cierto?, validar, deben estar validadas, deben monitorearse constantemente y deben tener sujeto un programa de verificación aleatorio, microbiológico. Ustedes definen, auditorías internas, ustedes definen su estructura de verificación, pero sí se les exige que todos los programas de prerequisitos cumplan con esto. Por lo tanto, estamos hablando que todos los programas de limpieza y saneamiento, programas de gestión de alérgenos, equipos que para ustedes ya no eran PCC, puede ser un detector de metales, un imán, un filtro, un tamiz, un selector óptico. Todo esto, si tú dices que son medidas de control para controlar peligros que son razonables de prever,
Este sistema de HARPC te exige ahora gestionarlo con esta estructura de validación, monitoreo y verificación. Lo que les decía de que en el análisis de peligro hay algunas pequeñas diferencias que no son tan grandes, muchas plantas de alimento en Chile ya la tenían abordada. Tiene que ver con la incorporación de los peligros radiológicos, ¿no es cierto? Que aunque no existiesen, lo que está esperando ahora el FDA es que tú hagas la instancia de pensar y de concluir, mire, la verdad es que no se identifican peligros razonables de prever, si es que no los hubiesen, pero te exige que pases a través de ellos, que lo pienses, que el equipo HACCP piense. Que en este caso la verdad que no correspondería hablar de equipo HACCP, porque estamos hablando del sistema HARPC, que no nos pide un equipo, nos pide una persona o personas altamente calificadas, que ya vamos a hablar de eso al final. Bueno, el otro peligro que nos exige que pensemos, que lo analicemos en nuestros diagramas de flujo, son los peligros de adulteración intencional. Tenemos que pensar en ello, tenemos que pensar en food defense, tenemos que pensar en cuáles serían las etapas más vulnerables de nuestro análisis de peligro, de nuestro diagrama de flujo, cuáles serían las etapas más vulnerables, e identificar peligros de adulteración intencional si es que los hubiesen. Aquí tenemos los pasos que define el HARPC, igual que el HACCP parte con un análisis de peligro, se identifican medidas de control para todos esos peligros que yo defino que son razonables de prever. Las medidas de control deben estar validadas, de lo contrario no sirven, hay que volver a diseñarlas. De ahí yo establezco un sistema de monitoreo, si mi monitoreo me arroja desviaciones, hago acciones correctivas, las acciones correctivas deben ser verificadas. Todo esto debe estar dentro de un sistema documental, todo lo que acabo de hablar debe estar documentado y nos exige reevaluaciones periódicas con una frecuencia mínima de cada 3 años. Bueno, lo que le estaba diciendo referente a la capacitación es que si bien acá no se exige explícitamente un equipo HACCP, sí se exige que todo el personal de la empresa tenga fuertes conocimientos en los temas de inocuidad alimentaria de su rubro. Entonces va a ser verificado en las auditorías que se hagan al sistema HARPC, va a ser verificado que todos los niveles de la planta cuenten con un sistema de capacitación estricto y que considere refrescamientos permanentes, ¿no es cierto? Si un operario ingresó ya hace varios años a la empresa, tiene que volver a recibir permanentemente inducciones y refrescamientos en los temas de inocuidad que aplican a ese rubro alimentario. Bueno, eso sería, esta es una pincelada de la FSMA y del HARPC, algo que, como les digo, en septiembre del 2016 en Chile lo vamos a empezar a sentir, principalmente en los rubros de la fruta y de los alimentos procesados que estén exportando a los Estados Unidos. Bueno, nos veremos pronto en otro video, que estén bien.